Muy buenos días, 12:05, una hora menos en las Islas Canarias. Y hoy, último programa de la semana. Y bueno, parece que sale un poquito el sol, hace fresquete, por lo menos aquí en Madrid. Pero bueno, un poquito de sol, aunque sea, viendo cómo están los mercados, cómo están los gobiernos, pues oye, se agradece. ¿Qué nos estamos encontrando en el panorama económico financiero? Bueno, en principio no muchas novedades que haga que el camino, que la senda de esos movimientos alcistas, una vez que se produce el inicio de la guerra rusa-ucraniana o ucraniana-rusa, va a continuar. Está claro que de momento no hay ese factor, ese hecho que haga que los mercados vuelvan a caer. ¿Qué tenemos para centrar un poquito más el tiro para el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver en esta primera parte cómo están los mercados, vamos a hablar del petróleo y la segunda parte, pues vamos a empezar a tratar el tema de educación financiera, renta y un poquito de temas criptos, porque está habiendo noticias en esta semana, ha habido 2 o 3 noticias, y también vamos a hablar un poquito sobre los productos que ofrece un banco y también dentro de esos productos, pues los servicios que podemos encontrar. Primera mención, sale ayer Biden y la verdad que como presidente es que da un poco de miedo, ¿no? Es que la gente le llama momia, pero es que no me extraña, es que su cara, sus gestos, es que está tan estirado que no transmite, ¿no? Yo creo que ayer era un mensaje el que quería transmitir, por un lado, sobre todo recordemos que la posición demócrata ahora mismo en Estados Unidos es compleja. El índice de popularidad de Biden está, no sé si está por los suelos, pero está muy, 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 muy caído. El hecho de que todas estas circunstancias, aunque la economía más o menos allí va bien, todas las cosas que está haciendo Biden no están ayudando, con lo cual sus índices son bajos. Cada vez que llega un partido demócrata, pues hay guerra, qué casualidades. Y claro, el índice de precios que sigue subiendo, pues no ha conseguido a los países de la OPEP presionarlos para que produzcan más. Quizás, como ya se ha explicado varias veces, no todos los países que están dentro de la OPEP tienen las estructuras, los activos necesarios para poder producir más crudo. Arabia Saudí sí que podría y algún país más, pero Nigeria no da más de sí, Venezuela pues no da más de sí, Irán si entra dentro pues no da más de sí. No ha conseguido que aumenten mucho más la producción, con lo cual ya vimos cómo hace un mes y algo se liberalizaba parte de las reservas en varios países de su petróleo. Y ahora ha echado el órdago. Y ha dicho que va a liberar casi un tercio de las reservas que tiene Estados Unidos, que vienen a ser lo que van a hacer al mercado, creo que es 181.000 barriles, una cosa así, ¿no? Que viene a ser prácticamente 1 millón de barril al día durante 6 meses y va a empezar en el mes de mayo. Esta noticia ¿qué ha llevado? Pues a que de repente la bolsa, la parte del petróleo, pues haya bajado. Y a su parte, esta es la parte, digamos, agradable de lo que tendría que haber sido un discurso para sus ciudadanos, en el sentido, bueno, vais a tener petróleo, pero por otra parte tendría que haber sido serio, ¿no? Más contundente, de a las empresas que os dedicáis a producir crudo o aquellos que tengáis terrenos,
pues entiendo para el fracking o el shale oil, etcétera, como no empecéis a producir a la máxima capacidad, pues vais a tener un castigo, ¿no? Eso es lo que ha venido a decir. Lo que pasa es que, claro, tanto un mensaje como el otro tiene el mismo tono, porque su cara no cambia, no transmite. Y claro, les va a obligar, incluso les va a meter sanciones, etcétera. Es decir, claro, Estados Unidos de repente baja todas esas reservas y lo que tiene que hacer es que sus activos que tienen allí, sus empresas, empiecen a producir como si no hubiera un mañana, con el objetivo de ¿qué? De volver a tener otra vez la misma cantidad de reservas y que haya un remanente que sea el que se venda. O sea, estamos en una coyuntura que va a ser complicada porque Estados Unidos va a querer recuperar, entre comillas, todas esas reservas que va a sacar al mercado, las va a querer recuperar cuanto antes. Y me voy a seguir extendiendo en esta cuestión. ¿Por qué? Si el mes pasado, cuando se realizó esta acción, decíamos que era pan para hoy y hambre para mañana, ¿sigue siendo lo mismo? ¿Tiene sentido que hayan bajado o haya bajado tanto el precio del crudo porque Estados Unidos vaya a insertar al mercado 1 millón al día? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Vamos a ver. Si Rusia ahora resulta que está empezando a tener problemas. Y tú dirás, ¿problemas de qué? Parece ser que como muchos países han dejado de comprar el petróleo de Rusia, pues no tienen dónde almacenarlo. Tienen un exceso ahora de capacidad. Y pensemos que Rusia lo que introduce al mercado todos los días son 5 millones de barriles. Si tú quitas 5 millones de barriles por las sanciones, etcétera, y tú solamente metes uno, donde solamente va a ser durante 6 meses, siguen faltando 4 millones de barriles. Si tú haces esta resta, sigue faltando crudo. Con lo cual, ¿tiene sentido que baje el precio? No. Y no tiene por el siguiente factor, que es la OPEP acuerda mantener su plan de producción e incrementar la producción en 432.000 barriles diarios, también en el mes de mayo y en los siguientes. Pero eso es muy poco, muy lento. Bien, es verdad que poco a poco esa cantidad, pues son 400.000 un mes, otro, vale, perfecto. Pero es muy lento. Entonces, a medio y a largo plazo va a haber un problema de oferta, igualmente. Entonces, que veamos caer tanto el crudo, pues no tiene sentido. Bajo mi opinión y mi criterio no tiene futuro que esté tan bajo. Que puede ser un movimiento, mira, fíjate, ahora que estamos hablando, justo está tocando los $100. Es anecdótico, ¿eh? Es anecdótico. Pero ha llegado a caer hasta los 97,40. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor no de cara al fin de semana, pero a la próxima semana quizás tengamos el crudo, cuando vayamos a echar gasolina, un poquito más barato. No por los 20 céntimos que nos va a rebajar el gobierno. No. Por eso ya os digo que no. Si fuera por los impuestos que a lo mejor bajaría el gobierno a todo el sector energético, bueno, pues a lo mejor sí. Entonces, ¿por qué digo que a lo mejor la próxima semana sí que encontramos un poquito más barato el crudo? Por esta circunstancia de este final de semana que bajan un poco los precios. Pero no mucho más, porque ¿qué ocurre al final de la siguiente semana? Que empieza Semana Santa. Prácticamente desde el 11 hasta el 20, en función de las comunidades, si no me equivoco. Con lo cual, ¿vosotros creéis que en Semana Santa de repente las gasolineras, las empresas, las compañías van a bajar los precios? No, si va a querer viajar todo el mundo. Y este año yo creo que en Semana Santa, aunque la gente tendría que controlar su gasto, etcétera, que la gente va a salir en Semana Santa.
Que quizás no viajan a otros países, que va a ser al final turismo interno. Perfecto. Pero Semana Santa, yo creo que si encima no dan lluvias y hace sol, aunque haga frío, pero bueno, más o menos haga sol, puede que sea una Semana Santa de estos 2 últimos años muy buena. Porque la gente está deseando poder salir. Y con toda la que está cayendo por parte del gobierno y por parte del resto del mundo, pues nos vienen unas semanitas donde este país ya empieza a pensar en Semana Santa, se va a olvidar la próxima semana de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo y prácticamente ya hasta el 18 no va a estar este país activo otra vez. Y tenemos que pensar que ya desde el 18 hasta finales de junio lo tenemos que dar todo. Lo tenemos que dar todo. Porque la inflación el mes que viene seguramente estará en el 10. O en el 10 con algo. ¿Y en junio va a bajar o se va a moderar? Pues posiblemente no. Y a toda esta circunstancia macro, ¿qué es lo que nos va a venir? Este mes tenemos resultados empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa, que van a ser buenos. Los datos macro que puedan ir saliendo en el mes de abril respecto a marzo ya no van a ser tan buenos, muchos vienen por ese pesimismo por la guerra, pero los resultados empresariales serán los que mandarán. Y en ese proceso, si no hay ningún mal paso por parte de Rusia, Ucrania, etcétera, seguiremos teniendo una bolsa alcista o muy alcista, ya veremos. Así es lo que puede ocurrir, vamos a decir, solamente en este mes de abril. Repito, siempre que no ocurra nada de esto. Luego tenemos de forma medio colateral el tema de China con Shanghái. Shanghái es una de las ciudades más importantes, más grandes. Creo que es alrededor del 3% del Producto Interior Bruto de China y está confinada o medio confinada. Al final no la han llevado a un confinamiento súper estricto, pero está paralizada. Con lo cual, bueno, pues China lo puede resentir y como allí se producen y se exportan productos, servicios, etcétera, puede que haya una ralentización a nivel internacional. Y todo esto es donde en tu mente tienes que empezar a entenderlo de cara a qué. Bueno, pues como siempre os lo digo, a vuestra planificación financiera. Pero hoy no quiero tocar de momento el tema de la planificación financiera. Eso quiero que lo empecemos a ver de cara a la segunda parte del programa. Y ahora lo que vamos a ver es cómo está el calendario para el día de hoy, porque hoy tenemos dato muy, muy importante. Estamos aquí compartiendo pantalla, pero vamos a empezar, como siempre, por el principio, que hemos tenido encuesta Tankan de grandes empresas manufactureras en Japón. Bueno, veníamos del 17, ha salido un 14, lo ponen positivo, pero este dato no es muy bueno. Esa es la realidad, ¿vale? No es muy bueno. El PMI manufacturero de China pues ha caído, no solamente viene por este confinamiento en Shanghái, sino bueno, por otras cuestiones que ya venimos aquí hablando. En España, pues como vemos, ha caído. En Italia ha caído. En Alemania ha caído también, ¿vale? En Alemania también ha caído. En Reino Unido ha caído. Es decir, todos estos últimos datos de PMI vienen como consecuencia de ¿qué? De este último mes por culpa de la guerra. Pero los resultados empresariales son los que van a dictar lo que va a ocurrir durante el mes. No te olvides de eso. Datos macro van a ir siendo un poco malos, pero los resultados empresariales van a ser buenos. Y para hoy, el gordo, lo importante, viene aquí a las 2:30. Con lo cual, si vas a operar a las 2:30 con esta noticia, ojito, ojito, yo siempre recomiendo no operar ni media hora antes ni media hora después con este tipo de noticias. No es recomendable. No intentemos ser gurús y predecir lo que va a ocurrir. No lo sabemos. ¿El dato cuál es? El que estás viendo aquí, que las nóminas no agrícolas sigan reduciéndose.
que la tasa de las nóminas privadas no agrícolas, ¿dónde estás? Aquí. La tasa de desempleo caiga una décima más. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos apenas ha tenido influencia la guerra. Con lo cual se puede colocar en el 3,7. Creo que el mejor dato es el 3,4 o el 3,5. Estados Unidos va como un tiro. Bien es verdad que tiene el problema de que tiene también una inflación disparada. Pero allí también el paro, como veis, es minúsculo. En España tenemos un 14 y en Estados Unidos un 3. Esto lo tenéis que entender. Paro en España de un 14. Estados Unidos un 3. ¿Entendéis lo que tenemos que mejorar en este país? Toda la cantidad de cosas que tenemos que cambiar y posiblemente copiar de otros países para hacer las cosas bien y dejarnos de tantas subvenciones. Mientras no entendamos eso como ciudadano, no lo va a entender el político. Pensemos de dónde vienen los políticos. De unos padres. Por eso, cuanto más se extienda la idea de que tenemos que tener educación financiera, más difícil es que los que luego nos gobiernen sigan intentando subvencionarnos. A lo mejor esto que digo no es exactamente así. Puede ser, pero ojalá fuese así. Porque irnos a los extremos, que es por donde estamos yendo, el camino que está tomando España es el camino, no voy a decir de Venezuela, pero sí el camino de Argentina. Sí, el camino de Argentina, vuelvo a repetir. Y creo que ese no es el camino. No digo que sea un capitalismo extremo, tampoco. Al final viviremos en esa socialdemocracia, en ese híbrido entre unas cosas y otras, pero tenemos que entender que tiene que darse un equilibrio y hoy en día no tenemos equilibrio. Con lo cual, bueno, luego a las 4 tenemos también PMI manufacturero en Estados Unidos, también importante. Así que, como siempre recomiendo, viernes tarde, no operar. Los institucionales empiezan a hacer posiciones, tomas de beneficios, bueno, un largo etcétera, que es complicado y podéis tener sustos, podéis tener sustos, quedaros pillados, etcétera. Así que los viernes por la tarde no pasa nada si no se opera. Vamos a ver cómo están los gráficos. Vamos a empezar en el DAX. Aquí vemos toda esta caída desde el jueves, desde ayer, que empezó pues, desde las 9 de la mañana. Hoy, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues que hay como dos impulsos. Este pulso. Esta herramienta que voy a utilizar se llama Fibonacci, que sirve para calcular pues, cuando se está produciendo este movimiento hacia arriba hasta donde puede llegar aproximadamente, ¿no? Aquí vemos que ya está tocando la zona del 62 y si lo lanzamos desde el punto anterior, vamos a calcular seguramente otra zona del 62. De esta forma, ¿qué tenemos? Pues que si a lo largo de lo que va quedando del día decides operar, yo miraría esta zona, que son los 14.500, 14.520, toda esta zona, punto caliente. ¿Qué no puede con ella? Uno se podría poner bajista que continúa subiendo, pues ya tendríamos la zona de los 14.580 o 14.600. Con lo cual, esta zona es caliente y esta zona para mí también es caliente. ¿Que hay rotura? Bueno, pues tenemos claro que ya tendríamos este pivot point. Que cuando tú lo ves resulta que no ha tirado hacia estas zonas y está tirando para abajo, pues ¿dónde podríamos esperar? Aquí, en esta zona, en los 14.367 o en los 14.323. Si nos vamos al SP de cara a la tarde, en este caso son de estos movimientos así un poco feos, porque igual que en el otro hemos visto que hay dos impulsos claros bajistas, aquí encontrarlos es un poco más complicado, quizás este podría ser uno, luego aquí vendrían las dudas, etcétera. Yo tomaría como si todo fuera uno. Entonces,
¿Qué objetivos? Pues mirar, aquí nos vamos a apoyar un poco en lo que nos da el software. En este caso, los pivot point, que serían estos dos, y luego este intermedio que nos está dando aquí en la zona de los 4.581. Con lo cual, esta zona o esta zona de cara a esta tarde podrían ser puntos donde os podríais poner bajistas. Que cuando lo veis resulta que está tirando hacia abajo, pues tendríamos la zona de los 4.544 o zonas de los 4.530. En el caso de que siga habiendo rotura, pues ya tendríamos el S1. El Nasdaq, más parecido al DAX, vemos que aquí hay como 3 impulsos. Si cogiéramos de este último y lanzáramos un Fibonacci, que es la herramienta que hemos visto antes, más o menos, la zona del 62 va a estar en esta zona. Pero como tenemos el pivot point, yo tomaría, y aquí también han parado el precio, yo tomaría esta zona. Si en esta zona no puede, yo me pondría bajista. ¿Que continúa subiendo? Pues tendríamos esta zona intermedia, que son los 15.062, y si no ya el R1, ¿vale? Estas zonas podrían ser las calientes si hay movimiento alcista para intentarnos poner bajistas, que sería ponernos a favor de la tendencia, y si continuase hacia abajo, pues estas zonas de los 14.883 como zonas de soporte. El euro, bueno, pues sigue perdiendo terreno. Posiblemente en 15 días veremos si hay una subida agresiva o no por parte de la Fed en otros 25 puntos o en 50 puntos. Veremos qué va ocurriendo a lo largo de estas semanas, qué declaraciones van haciendo los miembros de la Fed. Ahora mismo vemos un lateral bastante feo, que está en el 1.1060. Ha caído incluso al 50, pero yo aquí me estaba quieto. Yo esperaría, o bien si nos viene a la zona del 1.11, a ver qué hace aquí, el 1.1120 incluso, y si tira hacia abajo, pues la zona de los 10,21. Como hablábamos, el crudo sigue cayendo, sigue teniendo ese movimiento bajista. Aquí tenemos un mínimo respiro, que fue a las 9:30 de la mañana. Está otra vez tirando a esa tendencia bajista. No lo he comentado antes, pero bueno, Estados Unidos espera que muchos otros países, como pueda ser Reino Unido, también tiren de sus reservas. Veremos si al final le hacen caso o no. Pero yo en este caso el crudo lo esperaría en zonas de $96, 96,64, es decir, que rompiera esta zona del pivot point, del S1, yo le esperaría por ahí, teniendo claro que hoy no sería de extrañar que con la fuerza que lleva la caída pudiéramos encontrarnos en el terreno de los $95, ¿vale? Aquí esta zona o aquí. En el caso de que tirase para arriba, pues vigilaría la zona de los $102. El oro, bueno, se ha revalorizado un poquito con esa bajada de las bolsas, ¿vale? Tenemos que entender que van en direcciones distintas. Cuando sube la bolsa, baja el oro, y cuando baja la bolsa, sube el oro, y si sube la bolsa, baja el oro. El oro es un activo refugio, no da dividendos, no da intereses. Entonces, si suben las bolsas, ¿es interesante el oro? No, porque no te va a dar nada. Ahora, si caen las bolsas, ¿es interesante? Sí, porque se va a revalorizar. Si hay caída de bolsas, hay miedo, hay temor a perder poder adquisitivo. Bueno, pues sabemos que el oro es un producto, entre comillas, escaso, utilizado para la industria, es considerado desde siempre como que tiene un poder adquisitivo, tiene unos elementos intrínsecos que lo hacen muy, muy importante. Y igualmente, si vemos que las bolsas, vamos a decir que siguen subiendo y de repente empieza a haber subida de tipos, las bolsas van a caer y el oro también. Ahí sí que se correlacionan. ¿Por qué? Porque lo que hacen los institucionales es decir, ¿dónde voy a obtener dinero, entre comillas, seguro? En renta fija. Que no es fija, pero sé que voy a comprarme un bono, me van a devolver ese capital y no solo eso, voy a tener unos intereses. Con lo cual prefiero irme a eso que es fijo y, entre comillas, seguro.
con lo cual el dinero sale de las acciones y se va a los bonos. ¿Qué ocurre con el oro? Pues igual, en ese sentido, ¿me va a dar seguridad el oro? No, porque no me va a dar intereses. Prefiero irme a la renta fija. Y por último, el Bitcoin, pues como vemos, ha caído aún mucho más fuerte que las bolsas, bastante más fuerte ha sido la caída. ¿Y yo por dónde lo esperaría? Bueno, pues si cae pues en la zona de los 44.400, esta zona, y si continúa subiendo, pues fijaros, yo aquí le voy a lanzar un Fibonacci de todo este movimiento y le esperaría la zona del 38, la del 50 y la del 62%. Zonas calientes, y si continuase subiendo, pues ya tendríamos el R1. No te vayas, porque hoy vamos a volver a hablar de las cripto, la parte segunda del programa. Ahora vamos a hacer un descanso y ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta, 12:34, y vamos a comenzar esta segunda fase del programa. No sin antes recordaros, y aquí ya os aviso, la parte de, como siempre, que vamos a sacar el curso con Decisión Radio, un curso impartido por mí, que son 2 cursos, son independientes. Uno para que aprendáis a organizar vuestras finanzas personales, que es de planificación financiera, muy, muy importante hoy en día. Siempre lo ha sido, pero quizás hoy en día más que nunca. Y una vez que entendáis qué es la planificación, pues si vosotros no la estabais realizando, de ese dinero que tenéis ahorrado, hay una parte que hay que destinar, está claro, al fondo de emergencia, fondo de liquidez, fondo de reservas, pero también hay que tener un fondo para invertir. Y dentro de ese fondo de invertir, que hay muchas formas de hacerlo, pues se distribuye un dinero, ¿vale? Y cuando tengáis claro esa parte, pues, ¿cómo se puede invertir ese dinero? Pues hay 2 formas muy sencillas. Contratas un profesional porque tú no tienes el conocimiento, o la otra la realizas tú. ¿Qué es lo que pretendo con el curso? Que tengáis una iniciación, que empecéis a entender exactamente de qué va esto de las finanzas. ¿De qué va esto? No lo que veáis en la publicidad y luego a lo mejor habéis hecho un curso y veis, pues yo no pensaba que esto era así, o yo me esperaba encontrar estas ganancias. Pues es tan fácil, de verdad, se puede sacar un sueldo, etcétera. Bien, todas estas preguntas van a tener contestación. También te va a servir ¿para qué? Para contratar a esa persona, porque puedes decir, mira, lo he visto, lo he entendido, pero yo no me quiero poner a realizar esa tarea. Prefiero que para eso lo haga el profesional. Bueno, pues le contrato, pero yo sé lo que tengo que buscar, yo sé lo que le tengo que exigir, yo sé lo que le puedo pedir, y que cuando él me cuente en qué voy a invertir, etcétera, pues yo saber lo que tengo que hacer. Entonces, en breve lo vamos a tener en la página web, pero mientras, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, en este caso me la podéis ir haciendo a mí, al correo areafinanciera@grupodecisionmedia.com. Repito, areafinanciera@grupodecisionmedia.com. Y ahí os iré explicando, pues, si tenéis dudas, resolverlas. Por otro, es un aspecto que me gustaría tener en el programa, y es a modo consultorio, es decir, que nos preguntéis acerca de vuestras compañías. Aquellas que tengáis, que penséis que esto va a subir, va a bajar, etcétera. Bueno, pues podéis preguntar en el consultorio, que de momento es a través del correo. Si va más, seguramente tengamos una sección dentro del programa. También podéis llamar, ¿vale? Tenéis los teléfonos en la página web donde podéis llamar para preguntarnos, y sin ningún problema. Encantado de que lo podáis hacer. Repito, si queréis, para saber la parte de la formación, tenéis a día de hoy
hasta que esté. Yo pienso que para la próxima semana puede que estén ya subidos a la tienda de la radio. Tenéis los 2 cursos de planificación financiera y de inversión para principiantes, vamos a decirlo. Entonces tenemos el correo areafinanciera@grupodecisionmedia.com. Y en esta segunda parte, ¿qué aspectos vamos a tocar de la planificación financiera que está relacionado con la educación financiera? Pues hoy es día 1. Hoy es día 1. Y ya queda un poquito menos para ese día 6, en el cual todos los ciudadanos de este país tenemos que empezar a presentar la renta, la declaración de la renta del 2021, ¿vale? Siempre presentamos la renta de un año en el otro. Entonces, habrá gente que le salga a pagar, gente que no le salga a pagar, pero tampoco a devolver. Y habrá gente que le salga a devolver. Los que le salga a pagar, pues en función de la cantidad y en función de su situación, puede que sea mucho, puede que sea poco, puede que lo tengan que dividir o fraccionar en 2 pagos ahora y luego en noviembre porque vayan ahogados. Luego otros estarán contentos y felices porque Hacienda les devolverá, sin entender que lo que ha hecho Hacienda y el Estado es quitarte ese dinero porque lo has adelantado, con lo cual se han estado financiando gratuitamente y ahora te lo devuelven, pero encima sin intereses. Y en función de la cantidad, pues para algunas personas será mucho, para otras será poco, para algunas les resolverá parte de sus vacaciones, un agujero que tengan ahí pendiente, y para otras, pues absolutamente nada. Pero recordemos, el mínimo para no tener que presentarla son 22.000 euros. Si ya lo superas, tienes que hacerla. Luego, si tengo 2 pagadores, ¿tengo que presentarla? En principio, no. Pero en función de las cantidades que te salgas y sumas los 2 trabajos, que creo, si no recuerdo mal, que si superas con la suma de los 2 los 14.500 o 14.700 euros, te toca presentarla. Y posiblemente vas a tener que pagar. Tú échale, tú échale lo que quieras a este guiso. Es decir, me estás diciendo, y hablo del Estado, que si no llego a los 22.000 euros, no tengo que hacerla. Pero si tengo 2 pagadores y supero los 14.000, vamos a redondear, a los 15.000, sí la tengo que presentar. Y posiblemente tenga que pagar. ¿Os dais cuenta del escándalo que es esto? ¿El sinsentido que es esto? Y tenemos otro problema, que a lo mejor lo habéis visto. La palabra esta que no han deflactado los tramos. Es decir, ante la subida tan brutal que tenemos de inflación, hombre, pues lo que podrían haber hecho nuestros queridos gobernantes, pues es haber bajado la tributación. No sé, si por 22.000 euros, cuando tú la haces, si no tienes nada para deducir, etcétera, pongamos que pagas un 10%, un 15%, un 20%. Pues a lo mejor que lo hubieran bajado a un 10. O si está en un 10, pues que lo bajen a un 5. Esas cosas no las han hecho. Otro sinsentido. Aquí se piensa el Estado que porque ganes un poquito más, 301.000 euros, ya eres millonario, porque te expolian, te quitan así por la cara entre un 45 y un 47% de lo que ganas. Y aquí volvemos a lo de siempre. ¿Dónde se van entonces la gente que gana este dinero y en este caso un poquito más? Andorra, a Portugal. Y los que no se pueden ir, ¿qué es lo que hacen? Intentar evadir. No pagar, evadir. Buscar dentro de la legislación estructuras fiscales que les permitan pagar menos impuestos. Y aquellos que ya no puedan acceder a ese momento, ¿qué es lo que hacen? Irse al mercado negro.
Ese es el proceso de. Y mientras tenemos a unos inspectores de Hacienda que, bueno, al final cumplen órdenes. ¿Son policías? Pues si queremos podemos llamarles policías, lo que queramos. No dejan de cumplir órdenes. Entonces, la culpa no es del que ejecuta en este caso, sino del que lo manda ejecutar. Así que, ¿cuál es el consejo? Si tú, a lo largo, no ya de cara a diciembre, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Porque antiguamente, ¿qué es lo que hacían muchos seguros y muchos bancos? Te ofrecían a final de año los planes de pensiones, porque tenías hasta 8.000 euros para poderte luego desgravar, etcétera. Como eso lo han quitado y lo han dejado en 1.500, pues ya nadie quiere contratar los planes de pensiones. Nos han desincentivado. Con lo cual, no puedes estar esperando a final de año para ver cómo puedes reducir lo que vas a pagar. Ojo, que tampoco tienes muchas soluciones. Si eres clase media o un poco clase media alta, no tienes mucho donde cogerte para pagar menos Hacienda. No nos creamos que vamos a encontrar a ese mega fiscalista que nos va a hacer pagar. Eso lo pueden hacer los grandes patrimonios, como siempre. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero y hay ciertas estructuras que entonces sí que se las pueden pagar. Pero la clase media y media alta o media tirando para abajo no puede, porque no tendría sentido, no gana lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer tú? Si tú empiezas a planificar ya desde este año, desde este momento, por lo menos tienes una foto, una previsión de lo que va a ser tu renta el año que viene. ¿Puede cambiar a lo largo del año? Sí, porque si tú has hecho una planificación y ves que tienes una capacidad de ahorro y la aumentas, bien porque partes de los gastos, en renta seguramente te salga igual, pero con tu planificación ya has mejorado la parte del ahorro. ¿Que la parte del gasto ya no la puedes tocar más? ¿Dónde te va a tocar tirar? De la parte de los ingresos. Y si tiras por la parte de los ingresos, ¿qué va a ocurrirte en renta? Que seguramente tengas que pagar más. Pero ya lo sabes. No es algo que te vaya a sorprender. Puedes ir calculando más o menos qué cantidades tendrías que pagar. Pero no llegas ahora a apenas este mes o en el mes de mayo, porque lo vayamos dejando hasta prácticamente el último momento y te sorprendas con que tienes que pagar mucho, poco, etcétera. No, más o menos ya lo tienes establecido. Por eso es tan importante la planificación financiera. Luego otro elemento importante que he venido comentando esta semana es el de cuidado con lo que te ofrece una entidad financiera. Cuidado. Te pueden ofrecer productos financieros, como en este caso ha ocurrido a mi padre, donde no, o sea, la caradura, la desfachatez es tan grande que no se avergüenzan de ello. Ofrecer un fondo de renta fija en bonos españoles e italianos. No se les cae la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque saben que hay una incultura en este país muy grande. Hay una falta de educación financiera muy grande en este país. Y va a haber ni uno, ni dos, ni tres, sino muchas personas, muchos particulares que van a caer y van a contratar esos fondos. Y van a meter dinero. Porque el comercial del banco sabe a quién llama. Al que tenga poco dinero no le va a llamar. Pero al que tenga 30.000, 40.000, 60.000 euros en una cuenta sin tocar, y aunque nos parezca increíble, hay mucha ciudadanía en este país que lo tiene, muchos particulares, muchas familias, les van a llamar y les van a ir ofreciendo a lo largo de todo este tiempo esos productos. Repito, todos esos productos. Hoy será fondo de renta fija España, Italia, mañana será Alemania, porque Alemania es lo seguro. Claro, también tienes que pensar que el tipo de interés que te va a dar
El bono alemán va a ser inferior al español. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo. Pero da igual. Te van a decir, es a 5 años. Mete los 40.000, que vas a tener una rentabilidad. ¿De cuánto voy a tener la rentabilidad? Bueno, pues si lo dejas durante estos 5 años, a lo mejor de un 1% o 1,5%. Que claro, que el mercado es muy volátil. Está todo muy peligroso. Y aquí tú vas a tener el dinero, oye, por lo menos te aseguras que vas a volver a tener tus 30, tus 40.000 y oye, un 1% de ese dinero. Qué felicidad, ¿eh? Es algo magnífico tener en 5 años un 1% de rentabilidad. Si tenemos en cuenta que tenemos una inflación del 10%, en 5 años, ¿me vas a decir que es que de repente la inflación va a bajar al cero? Entonces tú en 5 años vas a ganar ese 1%. Es un despropósito, una vergüenza, porque encima si te ocurre cualquier percance y necesitas sacar ese dinero y lo rescatas, te van a meter una sanción. No, es que hay en ciertas ventanas donde no tendría penalizaciones. Bueno, cuidado, a saber cuándo son esas ventanas y teniendo en cuenta que a ti te puedan beneficiar esas ventanas. Que dé justo la casualidad de que tengas el problema y sea en una de esas ventanas. Que yo sé que cuando se va a contratar una hipoteca, etcétera, te ofrecen ciertos productos para reducirla. Cuidado, cuidado. Lo que contratamos con un banco. Yo sé que a veces no queda más narices, yo ahí no voy a entrar, pero sí cuando coge un comercial de la sucursal y te llama, o ahora un gestor telefónico. No. Tienes que tener la educación financiera para saber dónde debes de meter tu dinero. Ya sea tú o un profesional, pero no dejarte llevar por lo que te venda desde un banco. Es peligroso y no estoy hablando de las preferentes. El producto que le han ofrecido a mis padres o que a lo mejor a muchos de vosotros no son preferentes. No, pero es un peligro, sí, porque es que no vas a ganar nada. Y durante esos 5 años, si tú has encontrado a un asesor, no te estoy hablando que te tengas que buscar el mejor gestor del mundo, porque por poder adquisitivo no le vas a poder contratar, pero sí que hay asesoramiento financiero independiente a precios muy interesantes, porque claro, cuando a veces también hago aquí un inciso, no, es que contratar a un asesor financiero independiente, etcétera, me cuesta al mes 50 euros, al año, vamos a redondear, son 500 euros y yo no sé cuánto voy a obtener en rentabilidad. Bueno, lo que sabes lo que vas a obtener es seguramente tranquilidad y dormir bien, porque lo que te vaya a asesorar siempre va a ser mucho mejor y acorde a tu situación que lo que te ofrezca un banco. Porque el asesor financiero independiente te va a conocer a ti. Es decir, cuando tú contratas un asesor financiero independiente, por 50 euros estás contratando lo que a ti te gustaría que te diera un banco, que es un trato personalizado. ¿Y eso sabes a quién se lo dan en los bancos? A los que tienen mucho dinero. En tu mano está. Un planificador financiero, lo mismo. Un planificador financiero es una persona que puedas tenerla durante todo el año, no solamente para llevarte la planificación, para ver que estás haciendo las cosas bien, sino para preguntarle acerca de cualquier, oye, quiero contratar, ¿cómo puedo hacer? En este caso, lo que tienes que buscar es que el planificador financiero sepa también de inversiones, porque hay planificadores financieros que se quedan solamente en la parte de planificación. Si tú buscas o encuentras un planificador financiero que aparte sea asesor financiero independiente, tu potencial aumenta. Todas esas cuestiones son importantísimas tenerlas en cuenta. Y eso hay que entenderlo. Hay que pagar. Algunos planificadores o asesores serán más caros, otros más baratos, pero lo que medianamente estás pagando es un servicio de exclusividad y de que te conozcan y de que sepan cuál es tu situación. Tengo 40.000 euros en el banco, te llama el del banco, valga la redundancia. Venga, contrata este fondo. Y es que coge la mayoría de la gente esos 40.000 y los acaba invirtiendo. Error. Eso no se debe de hacer.
Eso no se debe hacer. Y vamos a la última parte, que nos quedan apenas 2 minutos, que es con el tema de los criptos. ¿Qué está ocurriendo con los criptos? Que cada día salen más casos de gente que ha perdido su dinero, de estafas, etcétera. Esto lo hablamos el viernes pasado en parte con Enrique Valdecantos. Llegan gente que habla de arbitraje con las criptos, que tienen software, inteligencia artificial, etcétera. Tú metes el dinero en un supuesto broker. ¡Oh, qué bonito! Te da las contraseñas, lo ves subir, bajar, esto, lo otro. Parece que vas ganando dinero. Luego quieres retirarlo y, perdonadme la expresión, te comes los mocos. No, hagáis eso, por favor. Todo lo que vosotros veáis de gente que dice, es que yo he ganado tanto, yo te puedo hacer ganar tanto con el mundo de las criptos y, ojo, también con el mundo de las inversiones en acciones, en divisas, en cualquier cosa. No, en general no es gente que esté regulada. Es decir, para poder hacer esas cuestiones tienes que trabajar en una entidad y aparte de trabajar en una entidad tienes que tener una acreditación por la CNMV y la inmensa mayoría de estas personas no las tiene. La CNMV lo avisa todos los días con los chiringuitos financieros. Brokers en Chipre o en Bulgaria, permitirme, no hay brokers en Inglaterra que tienen buena regulación, en España que tienes la regulación española, pero haz las cosas bien, que luego vienen muchos lloros y se pierde mucho dinero. Con esta última reflexión os dejo. Espero que paséis buen fin de semana. Cualquier cuestión, cualquier duda que tengáis, recordar el email areafinanciera@grupodecisionmedia.com y nos vemos el lunes. Un saludo.